Cordial saludo, apreciados estudiantes unadistas, sean bienvenidos al segundo CIPAS del curso Psicología del Trabajo y las Organizaciones. El día de hoy abordaremos el paso 4, analizar el comportamiento organizacional. El primer punto de la actividad individual consiste en el abordaje de las lecturas en el entorno de conocimiento correspondiente a la unidad 3, en el cual ustedes deben de extraer los conceptos e ideas principales con una fundamentación teórica sobre los siguientes temas. Es decir, van a describir cada uno de estos conceptos referenciando los autores correspondientes, como aparece en el ejemplo. Abro comillas, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas, de acuerdo a Gómez en el 2002. Para Davis y Newstrom en el 2003, el liderazgo es el proceso de lograr influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el propósito de que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. Es importante que una vez se haya realizado la definición conceptual, cada estudiante debe de colocar la interpretación personal de cada uno de los conceptos. En el punto 2 deben de realizar lo siguiente. Continuando con el escenario propuesto, cada estudiante debe de proponer 3 acciones de motivación sustentadas por una o por varias teorías relacionadas obviamente con la motivación. 3 acciones de salud laboral y 3 acciones de bienestar en el trabajo. Este formato es un referente, es un esquema de guía para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. En las acciones de motivación deben de estar las acciones referenciadas con un autor. Dentro de esas acciones podemos encontrar unas o varias aludiendo o referenciando el mismo autor como aparece en el ejemplo. Necesariamente no tiene que ser de diferentes autores para las acciones de motivación. Para las acciones de salud laboral y de acciones de bienestar en el trabajo se pueden plantear, lógicamente es importante que se referencie la autoría porque pues no es una invención o es una propuesta de ustedes, ya que han tomado un documento guía. Entonces, del mismo modo, aunque no es una obligatoriedad registrar de dónde han sacado la información, pero pues sí es importante que se tenga el conocimiento bibliográfico del mismo. En el punto 3 encontramos lo siguiente. Teniendo en cuenta el artículo Psychology of More Leadership is an Important Phenomenon of Effective Management, el cual lo encuentran ubicado en las lecturas de la unidad 3 y los tipos de liderazgo los cuales han sido expuestos por los diferentes autores, deben de crear una tabla, así como aparece esta de referencia, en donde especifiquen lo siguiente. Van a colocar a cada uno de los colaboradores. Recordemos que de manera individual deben de aparecer todos, absolutamente todos los actores y toda la información. ¿A qué dependencia pertenecen? El tipo de liderazgo. Ojo, es muy importante. Este tipo de liderazgo está relacionado con el que deben desarrollar cada uno de los actores o colaboradores y se debe de realizar la justificación del por qué. Es importante tener en cuenta que esta tabla debe realizarse totalmente en el idioma inglés. Ese escenario de desarrollo que ustedes van a tomar allí de liderazgo puede ser también el deseado, el que ustedes consideren que cada uno de los actores debe de estar proyectándose o desarrollando. En la actividad individual, en el paso 4, consiste en realizar el anexo 2. El anexo 2 es el desarrollo de segundo idioma. Este contiene 3 aspectos fundamentales. El primero, antes de leer el texto, el título del texto, damos respuesta a cada uno de estos ítems, título del texto, autor del texto,
año de publicación. Recordemos que la bibliografía del texto en normas APA fundamental, ya que precisamente uno de los puntos que se evalúa en la rúbrica es el cumplimiento de la presentación de los documentos o informes finales con el cumplimiento de las normas APA. Vamos a responder qué conocen del tema, como mínimo un párrafo, qué conoce sobre el tema, qué apreciación, se realiza allí el reconocimiento de saberes previos. Después de leer el texto, lo que se aprendió. Después de leer el texto, vamos a colocar lo que aprendieron, la idea central. La idea central sale o surge teniendo en cuenta los diferentes conceptos o ideas principales que aborda el documento guía. Y de igual forma deben de explicar 3 tipos de liderazgo de acuerdo con lo que se ha expuesto en el texto. El tercer punto está relacionado con el vocabulario, en el cual deben de seleccionar, en este caso específico, 10 palabras principales del texto. Se deben de enunciar en inglés tanto el concepto como la palabra y posteriormente se pasa a la traducción tanto de la expresión como de la definición conceptual. Para el trabajo colaborativo, dando continuidad al trabajo colaborativo en el escenario empresarial propuesto, propongan un programa de bienestar y satisfacción en el trabajo, el cual debe de contemplar los siguientes aspectos. Primero, deben integrar los pasos 2 y los pasos 3 de la actividad individual, en la cual evidencian los aportes que ha realizado cada integrante. Es decir, en el documento final del trabajo colaborativo deben de aparecer las 2 actividades con el nombre de cada uno de los compañeros o de las personas que formaron parte del trabajo, los pasos 2 y los pasos 3. Para el paso 4 tendremos en cuenta lo siguiente. Bueno, en el paso 4 se hace el diligenciamiento del anexo correspondiente, lo que conoce del tema. Es importante una apreciación e interpretación del concepto en cuanto al conocimiento previo que se tiene de la información. Después de leer el texto, lo que se aprendió, la idea central del texto, generalmente la estructura de una idea central se... Por adelante voy a cerrar el micrófono, la doctora nos va a apoyar en la explicación de este punto para el trabajo colaborativo. Bueno, entonces en el punto colaborativo, que es el que tiene que hacer entre todo el equipo, el grupo de trabajo, pues para los que están trabajando solitos, tienen que igual responder por todo el cuadro, por toda la, explicar cada uno de los actores con lo que nos están pidiendo este punto, porque pues, así es como la rúbrica nos exige a nosotros calificar, tiene que estar completo el trabajo para que puedan tener pues una puntuación buena en la calificación del trabajo. Entonces, aquí que nos están pidiendo, como ustedes en la anterior actividad propusieron algunas soluciones para solucionar los conflictos que se encontraban en ese escenario de la empresa Bingo. Entonces acá vamos a profundizar, pero teniendo en cuenta lo que nos está pidiendo la guía. Nos está pidiendo que por cada uno de los actores expliquemos cómo podemos solucionar el trabajo en equipo, bueno, los problemas que se están evidenciando en cuanto al trabajo en equipo, en cuanto a la comunicación, en cuanto al clima laboral que se está viendo en la organización, por cada uno de los actores, de los cuales tenemos que explicar las etapas, los responsables y las habilidades. Por ejemplo, recordemos que el trabajo en equipo son como esas estrategias, esas metodologías que usamos, que usa ese grupo de trabajo para poder alcanzar una meta, un objetivo
desarrollar un proyecto que se haya propuesto hacer un buen trabajo. Entonces, ¿cómo Francisco, desde su cargo de gerente general, va a proponer, digamos, que esas estrategias, esas metodologías, o va a mejorar lo que ya hay para poder, trabajar en equipo con su grupo de trabajo? Entonces van a explicar unas etapas. Entonces, el trabajo en equipo, vamos a crear vamos a mejorar el estilo de liderazgo de Francisco. ¿Cómo serían esas etapas? No, vamos a contratarle un coaching para que hable con Francisco, para que revise cómo está ese proceso, ese estilo de liderazgo, está fallando en su estilo, y por eso es que su equipo de trabajo, su grupo de trabajo no está trabajando, no está desarrollando su actividad de la mejor manera. Entonces, ustedes explican cada una de esas etapas. ¿Cuáles serían los responsables? Pues, para mi ejemplo, pues sería solo Francisco, que se va a cambiar su estilo de liderazgo. La habilidad va a mejorar, pues va a tener un mejor estilo, va a tener un buen estilo de liderazgo, y va a mejorar la comunicación con su equipo de trabajo. Ese sería como un ejemplo. Igualmente la comunicación, entonces en la comunicación ustedes pueden revisar. Luisa, creo que tienes el micrófono abierto. En comunicación, igualmente, ustedes van a revisar si propusieron en esa resolución de conflictos del paso anterior, si propusieron algo para mejorar la comunicación o tienen que crear una nueva propuesta. Entonces, vamos a revisar qué canales de comunicación está usando Francisco para comunicarse con sus colaboradores, o vamos a crear protocolos de comunicación para mejorar pues esa vía que no se está utilizando de la mejor manera. Igualmente, con el clima laboral, creo que hay opción de quitarle el volumen a Ya miro. recordemos que el clima laboral es esa percepción que tiene cada individuo de la organización o cómo siente o cómo percibe el ambiente laboral dentro de la organización. Entonces, ¿cómo hace Francisco para que ese clima laboral sea positivo y no negativo como está pasando en este momento? Es aquí cuando ustedes, que son las personas que contrataron, los asesores que contrataron para mejorar cada uno de estos aspectos en ese escenario propuesto, que van a desarrollar y profundizar las propuestas del paso anterior en esta actividad, nombrando etapas, responsables y las habilidades. Las habilidades pueden ser habilidades que ellos en este momento estén desarrollando y que sean positivas, o que pueden desarrollar con todas las etapas que ustedes van a nombrar, con las propuestas que ustedes van a hacer. Entonces, por ejemplo, una habilidad que se puede mejorar en comunicación sería la comunicación, una comunicación más afectiva. En el trabajo en equipo va a haber una mejor sinergia, van a haber mejores ideas, o el clima laboral va a ser más positivo, va a haber más cohesión entre el equipo de trabajo. Y más o menos esos ejemplos son los que ustedes pueden como, explicar en esta actividad. Igualmente, pues lo que siempre le hemos pedido en cada una de las actividades, una buena argumentación para cada uno de las respuestas que ustedes den. ¿Sí, Julio? En este tema, digamos, de los actores, los trabajadores de la empresa, en el caso, este trabajo lo realizamos no, es colaborativo, pero damos todo o lo damos a como... Usted está trabajando con un grupo, usted tiene un grupo de trabajo en este momento, los trabajos que ha desarrollado los ha hecho con otros compañeros. Con dos compañeras. O sea, son 3 en el grupo. Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces,
por ejemplo, voy a hablar de Francisco y de Camila, la otra compañera va a hablar de Emiliano y Juan y Camilo, y la otra compañera va a hablar de Carolina y de los operarios. Pero igual van a ser un solo cuadro. Señora, Este cuadro es colaborativo, el grupo se divide y lo explican, se dividen los actores, pero pues la persona que esté solita sí tiene que responder el cuadro. Ya lo que les explicaba, cuando nosotros vamos a calificar, pues el trabajo tiene que estar perfecto. Lastimosamente hay unos grupos pues, que solamente, por ejemplo, Sandra está trabajando solo 2 personas, las otras personas pues no han, no han participado, y yo sé que muchos grupos están así porque en este periodo pues lastimosamente ha habido mucha deserción. Y hay muchas personas trabajando, una, dos, tres, y muy pocos son los grupos que están trabajando, los 5 o 6 que están en trabajo. Entonces, sí es importante que que todos los puntos de esta guía, por favor, realizarlo muy bien, de buena calidad, o sea, revisen muy bien qué es lo que tienen que entregar para que tengan una buena nota. Yo sé que de pronto, lastimosamente nos tenemos que fijar en la nota porque es de la forma en que ustedes pasan los cursos. Pero pues también es muy importante la, los conocimientos que adquieren, las habilidades que adquieren en la realización de todas estas actividades. En este momento voy a aprovechar. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta actividad? Lo que se ha hablado hasta el momento. Yo, profe, la verdad no tengo muy claro cómo es el tema de las etapas. Es como el paso a paso. El paso a paso. Que para el trabajo en equipo, la comunicación en equipo laboral. Sí, entonces, por ejemplo, se va a proponer un protocolo para mejorar el clima laboral, la comunicación. Entonces, la primera etapa es verificar qué canales de comunicación están usando en la empresa. La segunda etapa es verificar crear canales de comunicación, porque los que se están usando no son los pertinentes, porque nos damos cuenta que Francisco no escucha a Camila, que los operarios no tienen comunicación con el gerente. Entonces vamos a proponer un protocolo de comunicación, y estas son las siguientes, con estas etapas que vamos a diseñar. Okay, gracias. Bueno, entonces les quiero comentar que este curso es habilitable, ¿no? De pronto los que no han revisado bien el sílabus, es habilitable, pero deben de tener un puntaje para poder habilitarlo. Pero sí les recomiendo mucho es a este paso, a este punto, ya saben cada uno qué nota tiene, qué puntos necesitan para llegar a superar ese punto. Entonces les recomiendo mucho que lo que falta lo hagan muy bien, se enfoquen en los trabajos que les quedan para que saquen el mayor puntaje y no se queden en esa habilitación, porque la habilitación es un poquito porque son varios puntos los que deben desarrollar, y pues es mucho más fácil pegar cada una de las actividades que se les está desarrollando y no que se pongan a hacer todo el trabajo de la habilitación. Es una recomendación para los que de pronto tienen ahorita una puntuación muy baja, para que se pongan pilas en estos 2 pasos que quedan, para que den un buen trabajo, la mejor puntuación, el total de los puntos. Yo recuerdo mucho lo de las normas APA, para que no pierdan esos 2, 3 puntitos que yo personalmente los estoy, porque es que la rúbrica nos exige. Ustedes se dan cuenta, en el trabajo escrito, uno de los puntos es cumpla, el trabajo está cumpliendo con normas APA, y así es como nos lo exige la rúbrica. Lo otro es la participación en el foro. Cuando participan en el foro también tienen puntuación. Eso les ayuda aumentar esos puntos. Entonces, para que así, bueno, hoy voy a subir el cuadro, hoy voy a subir el anexo 2, quiero saber si lo que he hecho lo he hecho bien. Bueno, el cuadro colaborativo llevamos 4 actores, subámoslo a ver si lo estamos haciendo bien, porque es que dejan hasta el último día. Yo, por ejemplo, reviso en las mañanas porque pues yo estoy medio tiempo y
otro día vuelvo a revisar. O el sábado, yo no puedo revisar desde el sábado porque yo estoy como, nosotros nos toca en el SEA hacer seguimiento a los chicos del SEA, entonces pues no puedo hacerle seguimiento a los cursos, por eso está de lunes a viernes en la agenda. Entonces les recomiendo mucho que no dejen para esos últimos días y traten de subir lo que más puedan en los foros para poderles revisar y decirles sí, así está bien, no cambien, no mejoren, bueno, porque ustedes ya saben que nosotros colocamos. Entonces, son unas recomendaciones para que por favor las tengan en cuenta y mi profe Viviana, deseo la palabra. Muchas gracias, doctora, por el acompañamiento, por la intervención, por la resolución de dudas, inquietudes frente a la presentación del trabajo final. Retomando las palabras de nuestra directora de curso, recuerden que tanto la participación individual como la construcción colaborativa deben de quedar dichos soportes o evidencias en el foro correspondiente. Recuerden, la presentación para el documento final debe de contener la introducción, objetivos generales y específicos, el contenido, las acciones desarrolladas de manera individual, recordemos nuevamente, punto 2 y punto 3, y el cuadro colaborativo. Asimismo, adjuntar las conclusiones, la bibliografía y el empleo de las normas APA. A continuación abordaremos temas relacionados con cada uno de los aspectos que intervienen para el trabajo actual. El primero es el capital humano. Este término original se debe al economista Gary Baker, quien lo utiliza como una de sus diversas propuestas para estudiar el comportamiento de los individuos de una manera racional. En el ámbito organizacional, originalmente fue acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos para aumentar el stock, estamos hablando del stock en términos de inventarios, refiriéndose al capital físico ordinario, como lo son las herramientas, las máquinas, los edificios, para incrementar de esta manera la productividad del trabajo y de la inversión en aspectos como la educación, el entrenamiento de la mano de obra, como medios alternativos de lograr el mismo objetivo general para lograr acrecentar la productividad. En el desarrollo del cuadro colaborativo intervienen varios escenarios, como lo son el clima laboral, trabajo en equipo y la comunicación. Todo esto tiene un enfoque y una proyección hacia la productividad organizacional en los procesos de gestión. Entonces, cuando vamos a estructurar esas etapas, debemos de tener en cuenta la proyección de la empresa, los objetivos, los resultados, las metas, el alcance, la gestión, los cambios. ¿Cuáles son esos elementos del capital humano? Cada una de las dimensiones citadas tiene diversos aspectos operativos. En el caso, por ejemplo, de los operarios de bodega, tenemos en cuenta, por ejemplo, dentro de las etapas, la programación en la ejecución de las actividades, que el personal esté calificado o cualificado, que esto permita un enfoque en el aspecto del desarrollo y la consecuente planificación de un plan de carrera del factor humano. Cuando hablamos de planes de carrera, también es una etapa dentro, la pueden ubicar también en la parte de los operarios, cómo el personal va creciendo a través de las diferentes opciones y oportunidades que la organización está brindando para su desarrollo personal, familiar, social y en este caso organizacional. Davenport define al capital humano en tres elementos: capacidad, comportamiento y esfuerzo, y señala que la capacidad se divide en tres subcomponentes. ¿Cuáles son? El conocimiento, la habilidad y el talento. El conocimiento lo representa como el contexto intelectual. Cuando nos hablen de habilidades, es importante hacer el reconocimiento precisamente de estos escenarios o enfoques. Los talentos, el conocimiento que tiene la persona, la experiencia,
esa interacción con un contexto intelectual, si esa persona constantemente se nota un proceso de aprendizaje, de un proceso de adquirir nuevas formas, métodos o procesos para llevar a cabo sus actividades, como lo observamos en la diapositiva, y que no solamente se enfocan en realizar una determinada tarea. Abarca desde las habilidades físicas también, cuáles serían esas habilidades físicas, las destrezas, hasta un aprendizaje especializado, que ya estaríamos hablando de la experiencia, el talento como la facultad innata para realizar una tarea. Conducta de los valores éticos influye muchísimo en un proceso de comunicación eficiente, las creencias y las relaciones ante el mundo. El comportamiento hace la combinación de las respuestas que son inherentes, son propias de la persona, las cuales son adquiridas frente a diferentes situaciones en las cuales se enfrenta y los estímulos situacionales. El esfuerzo también es una habilidad, la aplicación consciente de los recursos mentales, el esfuerzo, el compromiso, y físicos a un fin concreto, porque el compromiso formaría parte, porque es una estructura de una visión, de una forma de concebir y de identificarse con las metas de la organización. El autor establece 4 categorías de factores necesarios para el desarrollo del factor humano. En este caso nos enfocamos en las habilidades de la siguiente manera. La satisfacción intrínseca. En este caso se refiere a factores relacionados con el empleo y sus tareas, ¿sí? El trabajo en equipo está relacionado con la estabilidad laboral, los retos en el trabajo, interés en el mismo, que la persona tenga esa motivación para desarrollar sus funciones, para comunicarse con sus compañeros, cómo ese trabajo en equipo genera la creatividad y otras competencias, en particular aspectos que sean agradables a través de la interacción social. Encontramos el reconocimiento de logros, es el respeto de compañeros, experimentar la estima, agradecimiento, también puede provenir de fuentes externas. La oportunidad de desarrollo son las oportunidades que tienen las personas de aprender, que les brinden constante capacitación en sus puestos de trabajo para que mejoren la parte funcional en cuanto al desarrollo de sus tareas, que puedan desarrollar y progresar en la propia organización. En cuanto a las recompensas económicas, encontramos también los estímulos, pueden ser académicos, pueden ser familiares cuando les brindan becas a los trabajadores dentro de la organización para que puedan profesionalizarse o mejorar su formación académica, o a sus hijos. ¿Qué compensaciones y beneficios en términos de reconocimiento de igual forma están relacionados con la productividad? Cito a Coleman, abro comillas: cuando la gente es el valor más importante en el desarrollo organizacional, recordemos que todo lo que ustedes están realizando apunta hacia el desarrollo organizacional. Es cuando la empresa proyecta resultados en sinergia, que es lo que la doctora nos hacía hincapié en cuanto al trabajo en equipo, que todos se identifiquen con la cultura organizacional de la empresa, con las políticas y filosofías de la organización, con las herramientas administrativas, quiénes son los jefes, cómo toman las decisiones, cómo las hacen eh, prácticas fáciles, cómo es ese proceso de comunicación o de transferencia. El talento humano y la organización. Las organizaciones nacen para aprovechar la sinergia del esfuerzo de varias personas que trabajan en conjunto. Se han designado diversos términos de las personas que trabajan en las organizaciones, tales como mano de obra, trabajadores, empleados, oficinistas, personal, operadores, recurso humano, colaboradores, asociados. También se les llama talento humano, capital humano o capital intelectual. ¿Por qué? Por el gran valor que ofrecen y aportan a las organizaciones. Y entonces, ¿a qué se denominará recurso humano? El talento humano y la organización
El término recurso humano describe a la persona como un instrumento, como un bien tangible, no como capital principal de la empresa, que posee habilidades y características que le dan vida, movimiento de acción a cualquier organización. Por tanto, en la actualidad es un término que ha realizado, que ha tenido ciertas modificaciones y que ha realizado ciertos cambios en el proceso de ser concebido en cualquier empresa, teniendo en cuenta que no somos un bien transformable, sino por el contrario somos eh, lo que hace que la organización funcione. Somos ese capital humano que hace que la organización funcione. Y allí es que se denomina el término talento, porque colocamos a disposición de la organización todas nuestras habilidades, competencias, destrezas y cualificación, ya que todas las personas poseemos talentos. La administración del talento humano es la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales en relación con el esfuerzo humano. Las organizaciones persiguen objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Que lo podemos abordar dentro de esas etapas que forman parte del proceso de desarrollo de la organización, como lo son el crecimiento, la competitividad, la productividad, entre otros. Mientras que las personas también tienen objetivos individuales, claro que sí, cuando ingresamos a una organización, precisamente vamos a desarrollar esas etapas que van a permitir evaluar, acompañar, retroalimentar las diferentes acciones y funciones las cuales hemos aceptado formalmente a través de los diferentes procesos de contratación y de proyección que tengamos con respecto a desarrollar todos estos procedimientos o tareas dentro de la organización. Es importante que las empresas seleccionen a las personas que cumplan con los requisitos que las empresas están en ese momento requiriendo para su funcionamiento. La demanda de recursos humanos. Con el fin de prepararse para llevar a cabo sus estrategias operativas, esta puede formar parte de una etapa estrategia operativa, las organizaciones proyectan sus necesidades de personal. Esa está relacionada en este punto también con la gestión y la dinámica que lleve a cabo la empresa para seleccionar su personal. Este proceso puede llevarse a cabo de una manera formal o informal, en ocasiones considerando las posibles características de cada oferta de trabajo. Por ejemplo, hay muchos profesionales que no forman parte directa de la compañía. En este caso también es importante tener en cuenta que todos los actores tienen diferente nacionalidad y al uno tener diferente nacionalidad, la perspectiva, la forma de concebir el mundo, la vida, el trabajo, su proyección es totalmente distinto, situación que también va a influir notablemente en el trabajo en equipo, los procesos de comunicación y el clima laboral. ¿Cuáles son las causas de la demanda de recursos humanos? Toda organización se mueve por factores claves, internos, externos o macroambientales. ¿Cuáles serían esos factores externos? Los políticos, como las leyes y el reglamento cambiante. En el caso, en este momento, un ejemplo son las diferentes reformas laborales, pensionales, de salud, que van a incidir directamente sobre las organizaciones y por ende en los colaboradores. En la parte económica, los precios, la fluctuación de las materias primas que puede llevar a un incremento en los costos de producción y a un impacto en la adquisición o en la cantidad demandada y ofertada por la empresa. De la mano de obra, porque también se dan los casos que frente a la situación económica de cada país se dé, en este caso, despidos masivos, ¿sí? En donde esto va a generar un impacto en el clima laboral porque las personas ya no se van a sentir seguras, estables, eso va a incidir emocionalmente en la motivación. Entonces, esa sensación o esa percepción de incertidumbre hace que las personas no trabajen en un ambiente agradable, tranquilo y cómodo.
los fletes, el tipo de cambio de la moneda, entre otros. En los factores sociales aparecen los educativos, demográficos, nuevas tendencias. En esos demográficos es fundamental la distancia, la ubicación de la persona para dirigirse hacia su punto de trabajo, todos los desplazamientos, costos y demás. En los tecnológicos, los cambios de las tecnologías en los procesos, en el mundo global, las innovaciones. En lo ecológico, el desarrollo sustentable es un aspecto fundamental que cada día cobra mayor importancia y relevancia en las organizaciones. El talento humano, la falta de personal calificado idóneo para desarrollar las actividades es una falencia organizacional porque de manera constante se está denotando la rotación del personal, lo que genera inestabilidad en la proyección de la gestión que la empresa se ha programado en el tiempo. La ética organizacional, según Aela Cortina Ors, es una filósofa española nacida en Valencia en el año de 1947, nos habla que la ética es esencialmente un saber para actuar de modo racional. Como complemento a esta definición, ahondando un poco de una manera más profunda sobre el carácter y la necesidad del mismo a la hora de desempeñar un papel idóneo dentro de la sociedad, Lucre París, citando a De la Cortina, señala que la palabra ética viene del término ethos, que significa carácter o modo de ser. El carácter que el hombre tiene es decisivo para su vida, porque aunque los factores externos lo condicionen en un sentido u otro, el carácter desde el que lo asume es el centro último de decisión. París 2011. Aquí nos quiere decir estos autores que frente a cualquier situación nos va a generar una movilidad emocional. Y esa emoción es una percepción de cómo se está concibiendo la información, cómo se está dirigiendo el jefe, el líder, el supervisor hacia el colaborador. Y de esa manera va a ser la respuesta, es decir, la reacción que ese colaborador va a generar frente a su trabajo, frente a la orden, orientación, frente al direccionamiento, en términos de disposición, predisposición, negación o aceptación. Introducción a la ética organizacional. La ética organizacional es un tipo de ética que se aplica a las organizaciones en función de su especificidad. Como disciplina, tiene un doble objeto de estudio. El primero está relacionado con la conducta humana, haciendo referencia a un objeto material, y las implicaciones morales de esa conducta en el resto de personas, el grupo y la sociedad en el objeto formal. Cada acción que yo realizo, ¿cómo la va a tomar el colectivo? Hay cosas que por cultura, por eso es tan importante tener en cuenta allí en las características demográficas y sociodemográficas de los diferentes actores, cómo se comportan, por qué se comportan así, para cada uno de ellos qué está bien y qué no, desde su perspectiva, desde su visión, desde su formación. En el ámbito de los servicios sociales, el término organización abarca tanto a entidades públicas como privadas. En dicho ámbito, el análisis de la ética organizacional obedecerá a varios de los principios por los cuales se rige la intervención social. Aquí hablamos de unos parámetros conductuales, ¿sí? Haciendo referencia de manera específica en la organización a las políticas de la empresa. Son unos condicionamientos. Hay una normatividad, cada persona decide si acepta o no. En este caso, todos estos direccionamientos y enfoques van principalmente dirigidos hacia la justicia social, la solidaridad, la calidad y la confianza que reciben de la sociedad, además de los principios de transparencia y de rendición de cuentas, de acuerdo al Guilo, Longas y Saavedra 2014. La necesidad de analizar la ética organizacional es consecuencia de la creciente profesionalización y burocratización en la gestión de este tipo de entidades, cuya responsabilidad pública va a generar una serie de exigencias de calidad por parte de la sociedad.
Para poder dar respuesta a dichas exigencias, este tipo de organizaciones han ido adoptando criterios decisionales, técnicas, métodos, herramientas e incluso un lenguaje, los cuales todos provienen del ámbito empresarial. Este trabajo que ustedes van a realizar tiene por objetivo explorar cómo se manifiesta este fenómeno, analizar la dimensión ética de la organización en cuanto al impacto social, atendiendo a la estructura de una empresa, tengamos en cuenta que es una empresa multinacional, y su comportamiento en el marco de la cultura, en el marco de la ética organizacional, donde convergen los valores, donde intervienen los valores individuales, los valores profesionales y los valores que se han estipulado dentro de la organización como propios. Ética en las organizaciones y de las organizaciones. Al estudiar la ética organizacional se suele distinguir entre ética en las organizaciones y ética de las organizaciones, de acuerdo a Fernández, 1996, Pellegri, 2003. Cuando hablamos de ética en las organizaciones, hacemos referencia a una ética que se manifiesta de manera individual, que pertenece a las personas que integran una determinada organización o grupo social y se manifiestan en un nivel individual. En cambio, cuando hablamos de la ética de las organizaciones, estamos haciendo referencia a un marco normativo, el cual es compartido por un grupo o un colectivo de personas que conforman una organización. Así, los valores individuales de cada persona que integran la entidad van a interactuar con dichos valores y los principios que van a configurar la ética de la organización. ¿Cuándo es ética la cultura de una organización? Es una pregunta fundamental. Cuando los elementos que la componen se pueden juzgar como buenos en sentido moral, es decir, que contribuyan al desarrollo y al bienestar de las personas, las que integran la entidad como cualquier otro sujeto o grupo afectado por su actividad, y al bien común. Guillen, 2006, Utala, Fell, Lanza, Mauno y Kinuen, 2011. En suma, el aspecto ético de una cultura organizacional se refiere a los principios del bien y el mal en el contexto de una organización y nos provee un marco desde el que el poder explica y predice el comportamiento, el cual es considerado ético o no, de quienes conforman la organización. Untala-El, 2011. Bueno, este punto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay una incidencia de aquellos escenarios que consideramos viables moralmente y otros que no. Por ejemplo, cuando a un contador le dice, mire, cambie las cifras, súbalas, o en este caso, omita información que es de la organización, ¿cierto? Entonces, como determinadas acciones que pueden ser dadas como órdenes generan allí un choque entre lo que consideramos justo, equitativo, bueno o malo, y que tendrá que ver con nuestra integridad, afectación, en muchos casos física, moral, familiar y social. ¿Cuáles son los factores que inciden en la competitividad? Un factor que incide estructuralmente en la competitividad empresarial es el desarrollo de las comunicaciones. Por eso, uno de los puntos fundamentales y estratégicos para abordar en el cuadro colaborativo está relacionado con este punto. Las comunicaciones van de la mano con la tecnología. Este factor contribuye a las entidades a ser más competitivas. ¿Cómo es ese proceso de comunicación dentro de la organización? ¿Qué medios o herramientas están utilizando? Si hay muchos niveles de burocracia que lo que hacen es generar confusión en el nivel de mando y en quién tiene la razón en la forma en que están dirigiéndose hacia los colaboradores, si es pertinente, si se entiende lo que se quiere lograr o proyectar, es fundamental
en este punto, que haya una retroalimentación, la cual permita complacer los requerimientos y también los requisitos establecidos por los usuarios a la hora de demandar los productos y los servicios que ofrece la empresa. Este concepto es de Maurice Costa. Es fundamental quienes evalúan nuestros productos o servicios son los clientes finales. Los colaboradores hacen parte de los clientes internos, que son los encargados de la gestión, dinamización, innovación y de igual forma de generar ese nivel de satisfacción de los clientes externos, quienes serían los compradores, los usuarios o los clientes. ¿Cómo es ese proceso de comunicación? ¿A través de qué medio? Si de manera constante dentro de esa retroalimentación que realiza la empresa se está validando que cada integrante logre entender y comprender la dinámica cambiante, si hay esa flexibilidad de los colaboradores para adaptarse a las diferentes situaciones y movilidades o tendencias que se presentan en la organización. Fomentar y mantener la competitividad en las organizaciones se califica como una importante estrategia para la consecución de los logros y los objetivos a corto y largo plazo dentro de la organización. Por esta razón, se hace necesario fomentar en los empleados el desarrollo de las competencias éticas, entendidas las competencias éticas como el grupo de conductas que abarcan el conocimiento, las habilidades, las aptitudes, actitudes y cuáles son esas características o rasgos de personalidad que puedan llegar a influir en el rendimiento de un trabajador, logrando un desempeño, puede ser sobresaliente, efectivo y competente. Es importante tener en cuenta que dentro de esa comunicación es fundamental cuando se habla de asertividad de la comprensión de la información, porque cuando se generan mensajes confusos que son poco claros o cuando se utilizan conceptos ambiguos, obviamente el objetivo o la intencionalidad del mensaje no va a ser efectivo. Es importante que sea oportuno y eliminar aquellas barreras físicas. ¿Cuáles son esas barreras físicas que pueden interferir en la forma en que se recibe el mensaje? El silencio, cuando se pregunta, por ejemplo, si se ha comprendido o no el mensaje, no se da respuesta. La falta de empatía también, de acuerdo al tono, en muchos casos, al tono de voz, a la forma en la que se dice, pues no se está dispuesto de una manera resiliente a recibir la información. Entonces también es importante tener en cuenta estos aspectos. Si es intrapersonal, cuando una persona se envía un mensaje a sí misma para validar. Interpersonal, cuando dos personas se envían mensajes entre ellos o cuando la información se hace pública. Ya estamos hablando de una comunicación entre un colectivo. ¿Qué elementos pueden influir dentro de esa comunicación? La mirada, la voz, como lo acabé de mencionar, la respiración, los gestos, haciendo referencia al lenguaje no verbal y la oralidad, la manera como estoy yo relacionando o codificando ese mensaje. ¿Qué capacidad tengo para hablar y también para escuchar las diferentes opiniones, opciones o alternativas de mis colaboradores? Que haya claridad cuando se habla, que se pueda iniciar o mantener una conversación, que haya sensatez en el discurso y algo fundamental es el respeto por los turnos de la palabra. Fundamentalmente hago hincapié aquí porque es una barrera de la comunicación. Siempre que alguien está hablando, hacemos interferencias dando nuestro punto de vista sin esperar a terminar de escuchar el otro. Dentro del factor comunicativo más importante es la capacidad que tiene el receptor para recibir el mensaje.
Es importante tener en cuenta que la clave en todo proceso de relaciones humanas, de trabajo en equipo, comunicación, de clima laboral, son el respeto, la comprensión, la cooperación, la comunicación, la cortesía, la gestión de la ética empresarial, los componentes claves para un proceso de integridad y de ética. Existen diferentes modelos de gestión de las medidas internas que garantizan la integridad y la ética empresarial, pero todos comparten características que son muy similares. ¿Cuáles son esas características? Los líderes y gerentes de la empresa siempre van a estar comprometidos personalmente, deben de ser convincentes y estar dispuestos a actuar de acuerdo con los valores que defienden, como por ejemplo la forma cómo se comporta un líder, supervisor o jefe. Si voy a realizar un llamado de atención porque el colaborador llegó tarde y si yo llego tarde, pues con qué integridad voy a hacer dicha observación. Los valores y compromisos rectores tienen sentido y son transmitidos claramente, por ejemplo, siempre están escritos en un código de conducta o en un código de ética. Esto lo vemos representados o significados en el manual de funciones y procedimientos de cada organización. Las medidas internas están basadas en una evaluación de riesgo para gastar los recursos limitados de la manera más efectiva posible. En este punto lo que se busca es lo siguiente: eficacia, logrando mayor productividad en menor tiempo y a un bajo costo. Efectividad, cuando hablamos del nivel de satisfacción de nuestros clientes y eficacia en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Se incorporan asimismo los valores a las actividades cotidianas y se ofrecen recursos prácticos, capacitaciones que permitan orientar a los empleados e incluso en aquellas situaciones difíciles y en las áreas grises. Es importante también tener en cuenta que entre los factores y escenarios que influyen en el clima laboral encontramos el área de trabajo. ¿Cómo está ese área de trabajo? ¿Cómo se siente esa persona en ese espacio? Si hay buena luminosidad, si está bien la estructura, el ambiente, la temperatura, aspectos como la humedad, aspectos como tener las herramientas necesarias para cumplir con las actividades que se les ha encomendado, como funciones. El programa de integridad y ética empresarial es entendido como un proceso continuo de aprendizaje y las medidas siempre van a ser supervisadas y revisadas de manera periódica. Bueno, dentro de los factores que encontramos que inciden directamente en el clima laboral son el liderazgo, que es uno de los temas que abordamos, de hecho, en el punto 1 de la actividad individual, la motivación, el empowerment o empoderamiento, la competitividad, que es el tema que también acabamos de abordar, los valores, fundamental, la colaboración, la cultura organizacional que también se ha definido en este tema y la resolución de conflictos, cómo se llevan a cabo esos procesos de mediación y de solución frente a las situaciones que se presentan dentro de la organización. Bueno, dentro de los factores que encontramos que influyen en el trabajo en equipo está el sentido de pertenencia, ¿sí? Fundamental trabajar en la etapa en este aspecto. Si la persona no se siente identificada con la misión y la visión de la organización, pues es una persona que no va a trabajar a gusto, no va a trabajar con una visión prospectiva y positiva de crecer dentro de la empresa. Importante la responsabilidad compartida, fundamental en el trabajo en equipo, que la persona se sienta parte de la empresa, sienta que es importante para la organización, que lo que hace le interesa a la organización, ¿sí? Tiene que ver con los procesos de coordinación, de complementariedad, la confianza, el compromiso,
Y algo fundamental dentro de las habilidades que debemos desarrollar para lograr un excelente trabajo en equipo, fundamental el respeto hacia las diferencias individuales. Dentro de los elementos o de las etapas que encontramos para lograr, en este caso, un excelente trabajo en equipo, está ambas situaciones que había abordado anteriormente, como lo son la vinculación laboral relacionada con el tipo de contratación, si es fijo, si es por jornal, si es por horas, para que esto le brinde al colaborador un espectro con respecto a cómo va a ser su nivel de ingreso, tipo de ingreso y demás. Las actitudes y las aptitudes fundamentalmente que están relacionadas con la proyección de cada individuo a nivel personal, social, familiar. Es muy importante aprovechar la diversidad, en este caso, que son personas de diferentes culturas y países, cómo pueden aportar desde esos escenarios y enfoques a la organización y no sean vistos simplemente como un problema. Un término importante y que en este momento está cobrando mucha relevancia es la inclusión. Es importante lograr un ambiente de trabajo ameno, grato y que sea inclusivo, en el que primen el compromiso y la comunicación. Para ello es importante tener en cuenta las capacidades intelectuales, así como también las características psicosociales de todos los integrantes de la empresa. La diversidad entre los miembros va a producir que haya equipos de trabajo sólidos, estables y que abarquen diferentes disciplinas. Dentro de las etapas que podemos colocar para el trabajo en equipo serían crecimiento personal y colectivo, fomento de la creatividad, término que ya había abordado, aumentar la motivación, crecimiento de la sinergia, mejorar los procesos de interacción o de relaciones corporativas, objetivos comunes y definitivos, la resolución de problemas o conflictos, dinamización en la participación de las diferentes actividades que son programadas por la organización definida y estable, el compromiso, la confianza en el equipo. Bueno, dentro de las etapas que intervienen en el clima laboral, encontramos la cultura empresarial que promueva el sentido de pertenencia y el compromiso con las tareas. De esta manera establecemos la ventaja competitiva, el desempeño de los trabajadores mediante la cualificación de la mano de obra. Encontramos los valores compartidos dentro de las habilidades fundamental por cada uno de los miembros de la empresa, el liderazgo también dentro de las habilidades, liderazgo y prácticas en la ejecución de las actividades. Fundamentalmente en este proceso influye también la estructura, el tipo de empresa. ¿Por qué? Porque allí está la connotación en cómo se dividen, se agrupan y se coordinan las diferentes actividades que proyecta la organización. Dentro de las habilidades podemos encontrar el desafío en la medida en que la organización promueva la aceptación de los riesgos que deben de ser calculados para lograr los objetivos propuestos. Es importante la cooperación, cómo se está llevando a cabo el relacionamiento de acuerdo a un apoyo oportuno, con el mantenimiento de un espíritu de equipo de trabajo para lograr las metas comunes de acuerdo a los objetivos establecidos. Importante dentro de las etapas la medición de este clima organizacional que se puede llevar a cabo a través de encuestas directas, las cuales son aplicadas a los trabajadores o de algún área de la organización que permita medir todos los aspectos de manera específica que obviamente van a estar ligados con la situación particular de cada empresa. Generalmente las encuestas apuntan, este puede ser una etapa, apuntan encuestas para validar clima organizacional, aspectos que son relacionados con los colaboradores, como formas de pensar, de actuar, cumplimiento de resultados esperados por la empresa o proyecciones que se estiman.
Bueno, apreciados estudiantes, me despido de ustedes agradeciéndoles y recordándoles que la actividad termina el 7 de julio. Estamos atentos a cualquier duda o inquietud. Recuerden los medios que tenemos, Teams, tienen el foro, tenemos también mensajería interna del curso o correo institucional para dar respuesta de manera inmediata a cualquier solicitud que se presente.